Estamos en contacto con la doctora Amalia Finzore, especialista en Derecho Societario Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al programa porque queremos hablar de contratos de transporte. Bienvenida, Amalia. Buenas tardes. Buenas tardes, Mara. ¿Cómo estás vos y todo el público en general? Bueno, como siempre, expectantes para este tema tan importante que hoy compartimos. Exacto, es un tema que, bueno, ¿quién no subió a un medio de transporte? Y ¿quién no, Mara, toma en cuenta que están haciendo un contrato? Es algo que llama la atención, pero es así. Bueno, viste que en todas las charlas anteriores siempre estuvimos hablando de determinados tipos de contratos y siempre decimos, y te reitero en todas las entrevistas, que hay dos partes. Bueno, acá en el contrato de transporte, Mara, ¿qué nos dice la ley? Que justamente hay dos partes, ¿sí? Una llamada de transportista, que nos lleva, ¿sí? El colectivero, por ejemplo, y otra que obviamente, entre comillas, va a ser el pasajero, ¿sí? Entonces, decimos que una de las partes, transportistas, se obliga a trasladar a las personas o a aquellas personas determinadas, o cosas también, ¿por qué no hablar de las encomiendas, por ejemplo, de un lugar al otro? Y obviamente la otra parte, que sería el pasajero, bueno, o en este caso las cosas cuando hablamos de cargamento, los cargadores, ¿sí? Se obligan a pagar un precio o un flete por eso. Ahora bien, Mara, lo que hay que tomar en cuenta es que este contrato, ¿no? En el transportista, que es una de las partes, debe realizar ese traslado convenido en el plazo pactado, ¿sí? Es decir, el que se estableció en el contrato. ¿Por qué digo esto, Mara? Porque obviamente todo lo que es los plazos, los horarios, tienen que estar establecidos, ¿sí? En su defecto, ¿sí? Hay que tomar en cuenta qué cosas van a dejar afuera y qué cosas no. ¿Y qué pasa con la pérdida total o parcial del flete por retraso, por ejemplo? Bueno, esta pregunta seguramente el que hace todo lo que es se encarga de lo que es el flete o transportes de cargamentos, le ha pasado. Muchas veces la persona viene, Mara, o yo veo que viene al estudio cuando uno da clases y te dice generalmente, uy, he perdido la totalidad, suponte, de mis valijas. ¿Quién no perdió valijas en un avión? ¿Sí? O que no llegan o están retrasadas. Bueno, esa es tu pregunta, por eso dije, wow, qué buena. Este contrato, a ver, Mara, de transporte, cuando vos perdés algo, ya sea totalmente o parcialmente, porque a veces perdés una de las cosas que está en tu valija, por ejemplo, decimos que obviamente ya de por sí, cuando perdés algo, hay un retraso. Vos decís, uy, no llegan mis cosas, ¿sí? Así vulgarmente hablando. Entonces, el transportista, ¿qué pasa? Obviamente tiene que fijarse cuál es la causa por la cual no llegan las cosas, ¿sí? A destino, ¿sí? ¿Por qué se perdió la totalidad o parte de lo que lleva ese flete, ¿sí? Y obviamente cuál es el tiempo por el cual le insumió que, por ejemplo, regresen esas cosas, o realmente, si hay mala suerte, que no regresen nunca. Con lo cual, esto se estipula la ley, obviamente en el contrato civil y comercial. Siempre lo que estamos hablando, Mara, son contratos civiles y comerciales, y obviamente para aquel que no está escuchando, si me dice, este es un contrato de adhesión, y sí, adhesión es cuando obviamente está supeditado a el principal, y generalmente cuando uno transporta tiene otros contratos accesorios, ¿sí? Seguro, etcétera. Y si varias personas transportan el bien de manera sucesiva, ¿de quién es la responsabilidad en ese caso? Bueno, a ver, en los transportes sucesivos o combinados, podemos decir también combinados, como vos bien dijiste, sucesivos, pero te uno también esta palabra porque muchos pueden entenderlo así. Tenemos, por así decir, que cada uno, ¿sí? De ellos va a responder por daños producidos durante ese recorrido, ¿sí? Pero si el transporte es asumido por varios transportistas en un único contrato, o sea, en el mismo contrato asumido por todos, ahí tenemos entonces que van a responder solidariamente, hasta que se reintegre todo lo que se ha perdido, por así decir, entre comillas. Y por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son las obligaciones del transportista de pasajeros? Bueno, por un lado, proveerle el lugar para viajar
que sea convenido o el disponible reglamentariamente habilitado según el lugar que corresponda. Después, obviamente, trasladarlo al lugar convenido, trasladar las cosas al lugar convenido, garantizarle seguridad para que llegue bien, llevar el equipaje respectivo. Bueno, esas son una de las obligaciones que me nombras, Mara. ¿Y tiene alguna otra responsabilidad el transportista o solamente son esas? Sí, el transportista responde por los siniestros que afecten a la persona del pasajero y por la venta o pérdida de sus cosas. ¿Y cuáles son las obligaciones que también tiene el pasajero? Está buena esta pregunta, porque siempre uno desliga todo en el transportista y el pasajero tiene obligaciones. ¿Cuáles? Bueno, primero pagar el precio de lo pactado, ¿sí? O sea, cargar la SUBE, por ejemplo, y pagar el viaje. Segundo, presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje, ¿sí? Cumplir con las disposiciones administrativas que tengan los reglamentos de cada medio de transporte. Por ejemplo, no es lo mismo, suponte, un colectivo que un subte, que un tren, que un avión, ¿sí? Etcétera. Y después acondicionar el viaje, ¿sí? De la manera que se puede ajustar las medidas y, bueno, todos los pesos que están sido reglamentados. Con esto, si las obligaciones del pasajero son cumplidas, entonces obviamente es más rápido que se cumplan o más rápido es exigir judicialmente o extrajudicialmente que el transportista también o la otra parte cumpla con el pasajero. También hay otra parte que son las cláusulas limitativas de la responsabilidad. Sí, eso es, Mara, más que nada por muerte o por daños corporales que se pueden tener, ¿no? Lamentablemente. Y recién usted nombró el tema de la pérdida de equipaje, que a veces, lamentablemente, suele ocurrir. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, eso es muy importante y lo recalcamos. El transportista no responde por pérdida o daños sufridos por los objetos de valor, suponte extraordinarios, ¿sí? Que el pasajero llevará consigo. Viste que siempre dicen en los aviones guarden sus cosas, o en cualquier lugar también, que no se hace cargo, el transporte que uno suele tomar, inclusive en los colectivos o en los trenes suelen decirlos mucho. ¿Por qué es así? Porque no responde por la pérdida o daños que sufras vos por eso. Tampoco responde por la pérdida del equipaje de mano, ¿sí? Y los demás efectos que hayan quedado bajo la custodia del pasajero, ¿sí? A menos que haya culpa del transportista, ¿sí? Si él vino y te abrió, por ejemplo, te rompió la valija adelante tuyo o hay testigos, solamente él sí responde, pero de lo contrario no. Bueno, la verdad que este tema creo que más de uno se ha quedado más que prendido en la sintonía porque es de gran utilidad como siempre y cada uno de estos espacios, así que la próxima semana yo la invito para que continuemos charlando sobre este tema de contratos de transporte. ¿Cómo no, Mara? Sí, vos lo has dicho, es de gran importancia. Además, muchos piensan que no están haciendo un contrato y cada vez que suben al colectivo están bajo un contrato. Así que bueno, seguiremos Dios mediante la semana que viene. Te mando un saludo enorme, un fuerte abrazo a vos y a todo el público en general que nos escucha, en San Juan especialmente, un gran cariño y muy buen fin de semana. Allí el contacto con la doctora Amalia Finzori, especialista en Derecho Societario Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires.